Si pudieras escuchar una grabación de cómo te hablas a ti mismo durante un día normal, ¿te sorprendería lo que escucharías? Ese comentario automático cuando te miras al espejo en tu piso de Madrid antes de salir al trabajo. Ese juicio implacable cuando cometes un error en una presentación en tu oficina de Barcelona. Esa crítica despiadada cuando comparas tus logros con los de un compañero en Valencia. Esa voz que te recuerda constantemente que no eres suficiente, que deberías ser más, hacer más, tener más. Esta conversación interna, este diálogo silencioso pero incesante, está moldeando tu realidad más profundamente de lo que puedas imaginar. Es una fuerza invisible pero omnipresente que influye en cada aspecto de tu vida. Tu salud física, tu estabilidad emocional, tus relaciones, tu desempeño profesional, incluso la forma en que percibes el mundo que te rodea. Y para la mayoría de los españoles, desde los ejecutivos en las torres empresariales del Paseo de la Castellana, hasta los estudiantes en las aulas de la Universidad de Sevilla, desde los camareros en las concurridas terrazas de la Rambla, hasta los médicos en los hospitales de Bilbao, este diálogo interno tiene un tono predominantemente crítico, exigente, incluso hostil. Imagina por un momento que tu mejor amigo, ese que te conoce desde la infancia en aquel pequeño pueblo de Asturias, o tu pareja, con quien compartes tu vida en un acogedor piso del barrio de Gracia, te hablara de la misma manera que tú te hablas a ti mismo. Imagina que cada vez que cometes un error, te recuerda todos tus fracasos anteriores, que cada vez que te sientes vulnerable, te dice que te endurezcas, que constantemente señala tus defectos, mientras minimiza tus logros. ¿Mantendrías esa relación? ¿Considerarías ese trato como una forma de cuidado? Para Carmen, una profesora de 41 años de Zaragoza, esta revelación fue transformadora. Llevaba años buscando cuidado y nutrición emocional en mis relaciones, en mi trabajo, en actividades externas, sin darme cuenta de que la relación más tóxica de mi vida era la que mantenía conmigo misma. Me hablaba con un nivel de crueldad que jamás permitiría a nadie más. Un día, durante un taller de mindfulness, el instructor nos pidió que transcribiéramos nuestro diálogo interno durante un momento de dificultad. Al ver mis palabras escritas en papel, quedé horrorizada. Si alguien me hubiera hablado así, habría cortado esa relación inmediatamente. Y sin embargo, esa era mi voz constante, mi compañía permanente. La experiencia de Carmen no es única. Refleja un patrón cultural profundamente arraigado en la sociedad española contemporánea, una mezcla particular de autoexigencia heredada de nuestra tradición católica, con su énfasis en el sacrificio y la culpa, el individualismo competitivo del capitalismo moderno y una interpretación distorsionada del estoicismo mediterráneo tradicional. Esta confluencia de influencias ha creado una cultura donde la autocrítica se confunde con motivación, donde la dureza hacia uno mismo se interpreta como disciplina y donde el autodiálogo negativo se normaliza hasta el punto de volverse invisible, como el aire que respiramos en las plazas de Toledo o en los paseos marítimos de San Sebastián. Para comprender hasta qué punto nuestro autodiálogo moldea nuestra experiencia, es necesario adentrarnos en lo que la neurociencia moderna está descubriendo sobre el poder de las palabras, tanto las que decimos en voz alta como las que pronunciamos silenciosamente en la intimidad de nuestra mente. Investigadores del Instituto de Neurociencias de Alicante han demostrado que las palabras que utilizamos, incluso internamente, desencadenan respuestas neuroquímicas específicas en nuestro cerebro. Un autodiálogo consistentemente crítico y duro activa el sistema de amenaza, liberando cortisol y otras hormonas del estrés que, a lo largo del tiempo, comprometen no solo nuestra salud mental, sino también la física, desde la calidad del sueño hasta la función inmunológica y cardiovascular. Para Miguel, un ingeniero de 45 años de Valencia, las consecuencias de su diálogo interno implacable se manifestaron primero en su cuerpo. Pensaba que mi autoexigencia extrema era la clave de mi éxito profesional. Esa voz interior que me empujaba constantemente, que nunca estaba satisfecha, que me recordaba que cualquier descanso era debilidad. Me enorgullecía de ella, la consideraba mi ventaja competitiva. Hasta que mi cuerpo literalmente se rebeló: hipertensión a los 42, problemas digestivos crónicos, insomnio severo. Cuando mi médico en el hospital La Fe me preguntó sobre mi nivel de estrés, me reí. El estrés era mi estado natural. No conocía otra forma de existir. Lo que Miguel estaba experimentando y lo que millones de españoles experimentan diariamente es el efecto acumulativo de un autodiálogo basado en el miedo, la crítica y la insuficiencia. Este tipo de conversación interna no solo genera sufrimiento innecesario, desde ansiedad y depresión hasta un profundo sentido de desconexión, sino que también nos mantiene atrapados en patrones de comportamiento que sabotean nuestros objetivos más profundos. Porque aquí está la paradoja más grande de todas. La manera en que creemos que debemos motivarnos, a través de la crítica, la presión y el juicio, es precisamente lo que nos impide alcanzar el tipo de bienestar
rendimiento y conexión que anhelamos. Para Ana, una médica de 38 años de Barcelona, esta revelación llegó durante su formación como cirujana. El ambiente en el hospital era brutalmente exigente, y mi diálogo interno era aún peor. Me castigaba por cada error. Me comparaba constantemente con colegas que llevaban años más de experiencia. Me negaba cualquier compasión. Creía firmemente que esta dureza era necesaria para convertirme en la médica que quería ser. Un día, durante una operación particularmente compleja, mis manos comenzaron a temblar. Mi mente se llenó inmediatamente de autocrítica. No sirves para esto. Todos se darán cuenta. Eres una impostora. El temblor empeoró. Fue mi jefe de cirugía quien, notando mi pánico, me susurró: «Respira, Ana. Confía en tus manos. Lo estás haciendo bien». Ese simple acto de amabilidad, tan contrario a mi diálogo interno habitual, no solo me permitió completar la operación con éxito, sino que plantó la semilla de una pregunta revolucionaria. ¿Y si la motivación más poderosa no viene del miedo a fallar, sino de la confianza en nuestra capacidad? La pregunta que Ana se planteó es precisamente la que la psicología contemporánea está respondiendo con claridad creciente. La autocrítica y el autodiálogo negativo no son motivadores efectivos. Al contrario, activan nuestro sistema de amenaza neurobiológico, reduciendo nuestra capacidad para el pensamiento flexible, la creatividad, el aprendizaje y la conexión. En contraste, un autodiálogo basado en la amabilidad y la compasión, lo que los investigadores de la Universidad Complutense de Madrid llaman autocompasión, activa nuestro sistema de calma y conexión, facilitando exactamente las cualidades que necesitamos para afrontar desafíos, recuperarnos de fracasos y perseguir objetivos significativos. Este es quizás el descubrimiento más revolucionario en el campo del bienestar y el desarrollo personal. El cuidado que más profundamente necesitamos, el que puede transformar nuestra experiencia desde la raíz, comienza con la forma en que nos hablamos a nosotros mismos. Y este descubrimiento no podría ser más relevante para la España contemporánea, donde las tasas de ansiedad, depresión y burnout han alcanzado niveles epidémicos, especialmente tras la crisis económica de 2008 y la reciente pandemia. Según datos del Centro de Investigaciones Sociológicas, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos ha aumentado un 23% en la última década, y España lidera a Europa en bajas laborales relacionadas con la salud mental. La buena noticia es que, a diferencia de muchos factores que afectan nuestro bienestar, desde la situación económica en la eurozona hasta las políticas laborales en Madrid, nuestro diálogo interno es algo sobre lo que tenemos un control potencial significativo. No es fácil transformarlo después de décadas de hábitos arraigados, pero es posible, y los beneficios de esta transformación son profundos y de amplio alcance. Para entender cómo podemos comenzar a cambiar la forma en que nos hablamos, es útil identificar primero los patrones de autodiálogo que más daño nos causan. En mi trabajo con cientos de españoles de diversos contextos, desde ejecutivos en corporaciones multinacionales en la Torre Picasso hasta profesores en escuelas públicas de Andalucía, desde emprendedores en startups tecnológicas en Barcelona hasta amas de casa en pequeños pueblos de Galicia, he identificado 3 patrones de autodiálogo, particularmente tóxicos y prevalentes en nuestra cultura. El primero es lo que llamo el juez implacable. Este patrón se caracteriza por una voz interior que constantemente evalúa, compara y encuentra deficiencias en todo lo que hacemos. Deberías haber conseguido una nota más alta. Tu presentación fue mediocre. Mira qué éxito tiene tu compañero mientras tú sigues estancado. Ese comentario que hiciste en la cena fue estúpido. Para Javier, un abogado de 43 años de Madrid, este juez interno era tan constante que se había vuelto prácticamente invisible. Era como el zumbido de fondo en una cafetería del centro. Siempre presente, pero rara vez notado conscientemente. Solo cuando comencé a practicar mindfulness me di cuenta de cuán incesante era esta voz crítica y cuánta energía consumía. No había un solo momento, desde que me levantaba en mi apartamento en Chamberí hasta que me acostaba exhausto, en que no estuviera juzgando mi desempeño, mi apariencia, mis decisiones, incluso mis pensamientos. Era agotador y, lo peor, totalmente ineficaz para mejorar realmente en las áreas que me importaban. El segundo patrón tóxico es el catastrofista. Esta voz interior constantemente anticipa lo peor, magnificando los riesgos y minimizando nuestra capacidad para manejarlos. Si cometes un error en esta presentación, perderás el respeto de todos. Si expresas tu desacuerdo, arruinarás la relación. Si te atreves a perseguir esa oportunidad y fracasas, nunca te recuperarás. Para Lucía, una profesora de 39 años de Sevilla, este patrón limitaba severamente sus posibilidades vitales. Mi diálogo interno catastrofista me había mantenido en una zona de falsa seguridad durante años. No solicitaba ascensos porque seguramente me rechazarían. No expresaba mis verdaderos sentimientos en relaciones porque sin duda conduciría al abandono.
No probaba nuevas experiencias porque inevitablemente sería un desastre. Solo cuando comencé a identificar conscientemente estas predicciones catastróficas y a cuestionarlas, empecé a darme cuenta de cuántas oportunidades de crecimiento y conexión me había negado a mí misma. El tercer patrón tóxico, quizás el más sutil pero igualmente destructivo, es el minimizador. Esta voz interior desestima constantemente nuestros logros, relativiza nuestras alegrías y normaliza nuestras fortalezas. No es para tanto. Cualquiera podría haberlo hecho. Solo tuviste suerte. Hay gente mucho más talentosa que tú. Para Carlos, un chef de 46 años con un restaurante en Barcelona, este patrón había creado una continua sensación de insatisfacción a pesar de su éxito objetivo. Había logrado lo que muchos en mi profesión sueñan: un restaurante propio, críticas excelentes, clientes fieles. Y sin embargo, no podía disfrutarlo plenamente. Cada logro era inmediatamente minimizado por mi voz interior. Una reseña elogiosa en La Vanguardia solo fue amable porque conoce al dueño. Un plato especialmente alabado, podrías haberlo hecho mejor. Una noche con el restaurante lleno, mañana podría estar vacío. Vivía en un estado perpetuo de no es suficiente, incapaz de absorber genuinamente las experiencias positivas que mi trabajo me proporcionaba. Estos tres patrones, el juez, el catastrofista y el minimizador, operan a menudo en concierto, creando un paisaje interior hostil donde el florecimiento auténtico se vuelve prácticamente imposible. Y lo más perverso es que estos patrones a menudo se presentan disfrazados de ayudantes, de motivadores, de guardianes que nos protegen de la complacencia, el rechazo o la arrogancia. Esta confusión entre lo que realmente nos nutre y motiva y lo que nos debilita y limita está en el corazón de nuestra relación disfuncional con nosotros mismos. Y es precisamente esta confusión la que debemos aclarar si queremos transformar fundamentalmente nuestra experiencia. La investigación contemporánea en neurociencia y psicología positiva, incluyendo estudios pioneros realizados en la Universidad de Barcelona, demuestra que un autodiálogo basado en la amabilidad y la autocompasión no solo mejora nuestro bienestar subjetivo, sino que también optimiza nuestro funcionamiento en áreas tan diversas como la creatividad, la resiliencia frente al fracaso, la perseverancia hacia metas difíciles e incluso la disposición a asumir responsabilidad por errores cometidos. En otras palabras, hablarnos con amabilidad no es un acto de indulgencia o debilidad, como nuestra cultura española a menudo sugiere. Es una estrategia sofisticada y efectiva para cultivar una mente equilibrada, un cuerpo saludable y una vida plena. Pero, ¿cómo comenzamos a transformar patrones de autodiálogo tan profundamente arraigados? El proceso comienza con lo que llamo los 3 pilares del autocuidado verbal: la conciencia, la intención y la práctica. El primer pilar, la conciencia, implica desarrollar la capacidad de notar nuestro diálogo interno mientras ocurre, en lugar de identificarnos completamente con él. Este paso es fundamental y sorprendentemente desafiante, ya que nuestro autodiálogo está tan integrado en nuestra experiencia que rara vez lo cuestionamos. Para Elena, una empresaria de 40 años de Valencia, este primer paso requirió un compromiso deliberado. Decidí instalar un recordatorio en mi teléfono que sonaba varias veces al día. Cada vez que sonaba, hacía una pausa y me preguntaba: ¿qué me estoy diciendo a mí misma en este momento? Al principio era como intentar atrapar agua con las manos. El diálogo era tan rápido, tan automático, que me resultaba difícil captarlo. Pero con la práctica, comencé a desarrollar una especie de músculo de la conciencia que me permitía observar mis pensamientos, en lugar de ser arrastrada por ellos. El segundo pilar, la intención, implica establecer claramente cómo queremos relacionarnos con nosotros mismos, independientemente de circunstancias externas o condicionamientos pasados. Esta intención opera como un faro, una guía para la transformación que deseamos crear. Para Miguel, el ingeniero valenciano que mencioné anteriormente, este proceso implicó una declaración simple pero poderosa: me comprometo a tratarme con la misma amabilidad y respeto que ofrecería a un amigo en dificultades. Esta declaración, que repetía cada mañana mientras observaba el amanecer desde la terraza de su piso con vistas al Mediterráneo, se convirtió en un ancla para su práctica de autocuidado verbal. El tercer pilar, la práctica, implica cultivar activamente nuevas formas de hablarnos, especialmente en momentos de dificultad. Esto no sucede espontáneamente, requiere esfuerzo consciente y repetición consistente para contrarrestar décadas de hábitos automáticos. Una práctica particularmente poderosa que he enseñado a miles de españoles en retiros desde las montañas de los Pirineos hasta las playas de Cádiz es lo que llamo la pausa compasiva. Consiste en, cuando notas un autodiálogo particularmente duro o crítico, hacer una pausa deliberada, incluso colocando una mano sobre tu corazón, si el contexto lo permite, y preguntarte: ¿cómo le hablaría a alguien que amo en esta misma situación? Y luego,
conscientemente, ofrecerte ese mismo tipo de apoyo. Para Ana, la médica barcelonesa, esta práctica transformó su experiencia en el quirófano y más allá. Antes, cuando cometía un error durante un procedimiento, mi diálogo interno inmediatamente se volvía mordaz y castigador, lo que solo aumentaba mi ansiedad y reducía mi rendimiento. Ahora, cuando noto tensión o preocupación, hago una pausa interna y me digo algo como: este es un momento difícil, es natural sentir nerviosismo ante la responsabilidad, has entrenado para esto, confía en tu capacidad y en tu equipo. Es simple, pero el efecto es profundo. No solo me siento mejor, objetivamente mi desempeño mejora. La experiencia de Ana refleja lo que la investigación confirma una y otra vez. Lejos de hacernos blandos o complacientes, un autodiálogo compasivo nos permite acceder a recursos internos, claridad mental, creatividad, valentía, que la autocrítica bloquea sistemáticamente. A medida que avanzamos en esta práctica de transformar nuestro autodiálogo, es importante reconocer que no se trata de un proceso lineal ni perfecto. Habrá días en que nos resulte más fácil hablarnos con amabilidad y otros en que caigamos en viejos patrones críticos. El autocuidado verbal no es una meta a alcanzar definitivamente, sino una práctica continua, una orientación hacia nosotros mismos que requiere atención renovada cada día. Como me dijo una vez Teresa, una anciana de 84 años en un pequeño pueblo de Asturias, mientras compartíamos una tarde tranquila en la Plaza Mayor, el amor no es algo que consigues una vez y ya está. Es como el pan, necesitas amasarlo y hornearlo cada día. Lo mismo ocurre con el autocuidado verbal. No es algo que logramos y olvidamos, sino una práctica que incorporamos a la textura de nuestra vida cotidiana, desde las mañanas apresuradas en un apartamento de Madrid hasta las tardes tranquilas en una terraza de Granada. Y a medida que esta práctica se profundiza, algo extraordinario comienza a suceder. No solo transformamos nuestra experiencia interna, haciéndola más habitable y nutricia, sino que también cambiamos la calidad de nuestra presencia en el mundo. Nos volvemos más capaces de ofrecer genuina amabilidad a otros, no desde la depresión o el sacrificio, sino desde la abundancia interior. Para Carmen, la profesora zaragozana cuya historia compartí al principio, este efecto expansivo fue una de las sorpresas más gratas de su práctica. Comencé a transformar mi autodiálogo por pura supervivencia emocional. Estaba agotada de mi propia crítica constante. Lo que no esperaba era cómo esto cambiaría mi forma de estar con mis estudiantes. Me volví más paciente, más comprensiva con sus dificultades, más capaz de ver sus esfuerzos, en lugar de solo sus resultados. No era algo que estuviera tratando conscientemente de lograr. Simplemente surgió naturalmente de mi práctica personal. Como si la amabilidad que me ofrecía a mí misma creara un espacio interior desde el cual podía ofrecer una presencia más plena y compasiva a los demás. Esta es quizás la lección más profunda del autocuidado verbal. No es un acto de aislamiento o egoísmo, como nuestra cultura a veces sugiere. Es fundamentalmente un acto de responsabilidad relacional. Al cultivar una relación amable y respetuosa con nosotros mismos, desarrollamos la capacidad de estar verdaderamente presentes para otros, de una manera que nuestra versión crítica y agotada nunca podría. En una sociedad española marcada por divisiones crecientes, polarización política y desconfianza social, esta capacidad para la presencia genuina y compasiva, comenzando con nosotros mismos y expandiéndose hacia otros, podría ser una de las contribuciones más significativas que podemos hacer al bienestar colectivo. Porque al final, el cuidado que procuramos tan desesperadamente en relaciones, posesiones, logros o experiencias, comienza realmente con esa conversación íntima y constante que mantenemos con nosotros mismos. Y cuando esa conversación se transforma, todo lo demás comienza a cambiar también.